Hola chicos, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar con respecto a la soledad y el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Ya? Para comenzar de esta manera, el reino de los cielos es un estado de conciencia donde la persona llega y se siente capaz de poder lograr todo. Es por eso que siempre empezamos con el ser, hacer y luego recién tener. Pero vamos a empezar a hablar del aislamiento para ir en pasos y ahondar este tema. Entonces, ¿qué es el aislamiento? Dios nos aísla, ¿por qué? Porque necesitamos conocernos. Hay una frase que efectivamente a mí me parece una de las mejores, o es una frase de la Biblia, miren, conócete a ti mismo y serás conocido y reinarás sobre el universo. Pero si no te conoces a ti mismo, estarás sumido en la pobreza y serás la pobreza misma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el secreto de la abundancia en cualquier aspecto de la vida se encuentra en conocerte a ti mismo. Y no te puedes conocer a ti mismo mientras tienes distractores. Puede ser amigos, puede ser, no sé, hasta la misma familia, distractores que hacen que cambies tu actitud. ¿Para qué? Para poder complacerlos. Entonces, esto hace que tú te distraigas y no puedas verte a ti mismo. Es por eso que Dios te obliga ¿a qué? Te obliga a aislarte. Y si tú lo quieres, a la fuerza lo hace. Entonces, te aísla. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí te obligas a verte a ti mismo. ¿Por qué? Porque ya no tienes distractores de complacencia. Te obligas a verte a ti mismo. Y entonces, cuando tú te conoces, sabes qué es lo que tú anhelas o lo que tu alma anhela. ¿Cuál es tu pasión? Y no un deseo. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es que un anhelo es algo que te nace hacer. Algo que tú quieres hacer por ayudar. Tu perspectiva siempre va a ser ayudar y hacerlo de una manera, como decirlo, sin fin del resultado, sin enfoque del resultado. Mientras que un deseo lo vas a hacer, ¿por qué lo tiene? Porque es así, porque me gustó, y entonces tú lo haces por eso. Y al hacerlo de esta manera, ¿qué es lo que haces? Pues te estás apegando al resultado. ¿Y qué pasa con el apego, digamos ustedes? Creo que es un tema muy conocido. Cuando tú te apegas a algo, más lo alejas. Y así es la vida. Cuando tú quieres una pareja y no quieres que se vaya, más la alejas. Cuando quieres el dinero, más la alejas. Entonces, de esto se trata. De hacer algo con pasión para saber que no lo haces por el fin, no lo haces por un resultado, lo haces por ayudar. Es distinta la perspectiva. Es como en este video. Puede ser la misma acción, pero es distinta la perspectiva. Yo puedo hacerlo por ayudar o puedo hacerlo por vender. Entonces, es la perspectiva que tiene la persona. Y eso se nota. Y es justamente porque tú no te puedes engañar a ti mismo. Porque tú sabes con qué perspectiva y con qué intención haces las cosas. Entonces, pasando de esto, cuando tú conoces tu anhelo, pues lo haces con pasión, lo haces por ayudar, sin apegarte al resultado. Entonces pasamos justamente al reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es un estado de conciencia que nosotros como ser tenemos que alcanzar. Les voy a contar una pequeña experiencia, ¿no? que yo tuve. Esta experiencia fue cuando yo me postulaba a un trabajo, ¿no? A un trabajo. Y cuando yo me postulé al trabajo, ¿no? Yo en mi mente, como no tenía los documentos necesarios, mi mente me dijo, ingresa un documento que no es tuyo, ¿no? Para que puedas agarrar el trabajo y asegurarlo. Pero mi misma conciencia se arrepentía, ¿no? Y entonces ingresé el documento, todo, y al final mi mente me decía, me empezaba a mandar cosas negativas, ¿no? Al final decidí sacar el documento e ingresarlo tal cual como es. Lo ingresé, pero mi mente era la misma. Me empezaba a mandar esos pensamientos de qué feo, no lo vas a agarrar, y ahora has metido un documento. Y a pesar que había sacado el documento que no era, ¿qué pasaba? Empezaba a sentir ese miedo, ese temor. ¿Ya? Ese temor, porque mi estado de conciencia era de miedo. Hacía algo y entonces todos los pensamientos que tenía de ellos no eran de progreso, no era de fe, era de miedo. No, entonces era, no vas a ingresar, te van a encontrar el documento, vas a tener problemas, vas, no sé, tal. Y entonces empezaba a entrar en un estado de paralización y de miedo.
mis pensamientos me hacían generar un sentimiento de miedo. Ahora, el estado de conciencia del reino de los cielos, esto es un estado de conciencia, por decirlo, del infierno. Este estado de conciencia del reino de los cielos es el estado de conciencia donde no existe eso. Es como que si yo hubiera ingresado, si yo hubiera tenido esa mentalidad de ese estado de conciencia. Ahorita vamos a explicarlo. El estado de conciencia, ¿qué hubiera pasado? Hubiera tenido, ingresado, ya lo conseguiste, ya tengo el trabajo, entonces pum, y empiezan a traer pensamientos involuntarios, pero positivos, pero involuntarios. Y me generaban un estado de fe, de certeza, de convicción, no un estado de miedo y de parálisis. Entonces, con respecto a esto, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es un estado de conciencia que el ser debe alcanzar. ¿Y cómo nosotros alcanzamos ese estado de conciencia? El estado de conciencia del reino de los cielos es un estado de conciencia de certeza, de fe, de convicción absoluta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando tú tienes convicción por algo, no dudas, no tienes duda, porque te sientes tan capaz de poder hacerlo, te sientes tan fuerte de poder hacer cualquier cosa. Entonces, cuando la mayoría de nosotros tenemos un problema con respecto a sentirnos capaces, tenemos una meta y no, es que no puedo, es que no sé, es que tal vez no te ves capaz. La mayoría de personas no nos vemos capaces. Entonces, es porque tienes un autoconcepto, tienes una creencia, tienes una autoperspectiva sobre ti mismo negativa. Entonces, esta autoperspectiva negativa, ¿qué es lo que hace? Hace de que tu creencia sobre ti mismo sea negativa. Y al ser negativa, pues te va a lanzar pensamientos negativos cuando tú realices una acción. ¿Qué quiere decir? Que tienes que cambiar tus creencias, tienes que cambiar tu estado de conciencia, tienes que cambiar ese estado mental que aparece cuando no estás pensando. ¿Qué piensas cuando no estás pensando? Eso es lo que atraes. Eso es el estado de conciencia. Entonces, para poder cambiar esto lo hacemos mediante el autodominio. Cambiamos nuestro autoconcepto. ¿De qué manera? De esta manera. Yo me pongo una meta. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y no fallo. 90 días, 120 días, 150, un año, 2 años. Entonces, cambio mi creencia mediante la acción. Porque recuerden que la mente inconsciente o la mente donde están nuestras creencias, los pensamientos involuntarios que no podemos controlar, es una mente de hábitos. Esta mente de hábitos simplemente se cambia con hábitos. Es por eso que el autodominio de no fallar a tu palabra y cumplirla hace que tú cambies esa perspectiva. Y cuando logras cumplir el año, ¿qué es lo que pasa? Ya no ves a esa persona no capaz. Ves a una persona un poco más capaz de poder lograr algo más. Entonces, con esa conciencia, ¿empiezas a qué? Empiezas a hacer algo más complejo. Empiezas a hacer algo más complejo. Y no fallas, no fallas, no fallas. Y entonces cambias tu autoperspectiva, tu autoconcepto sobre ti mismo. Y aparte de eso, creas una creencia de que se pueden romper creencias, que esto lo podemos hablar en otro video. Y a raíz de esa creencia de creer que se pueden romper creencias, viene lo mejor. Entonces, cuando tú cambias tu autoconcepto mediante el autodominio y empiezas a verte capaz por no fallar a tu palabra, entras a un estado de que yo puedo, yo soy capaz, yo lo puedo lograr. Y entonces, cuando tú lo puedes lograr, ¿qué es lo que pasa? No tienes duda, no entras en un estado de incertidumbre, de miedo, de duda. No, entras en un estado de progreso, de fe, de convicción, porque te sientes capaz. Es justamente por ello que dicen que es el ser el que tenemos que trabajar y no el hacer. Primero el ser, hacer y luego recién tener. ¿Es por qué? Porque cuando tú trabajas a la persona, es la persona la que en verdad va a hacer que puedas lograr todo eso, porque es un estado de conciencia, de convicción, de certeza, de yo puedo, yo soy capaz. Entonces,
cuando tú decidas, volvemos al inicio con lo de anhelo y deseo, cuando tú tengas un deseo, recuerden, ¿qué es lo que pasa? Lo vas a conseguir, pero tu alma no se va a sentir plena. Con ese estado de conciencia del reino de los cielos, tú puedes conseguir todo lo que quieras, todo. Pero ¿qué pasa? Claro que esto tiene un proceso y un tiempo de gestación. Ahorita vamos a hablar en qué tenemos que tener fe, porque yo les estoy diciendo que tiene que ser un estado de certeza del yo puedo, yo soy capaz, ¿ya? Pero yo soy capaz y luego vienen dudas con respecto a qué, al proceso. Por ejemplo, ya, eres capaz, luego tienes aquí tu meta. Puede ser un deseo o un anhelo. Recuerden que el anhelo siempre es lo que debemos de seguir. ¿Y por qué les voy a decir ahora? Porque un deseo, nosotros en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Lo hacemos por el resultado, lo hacemos por la retribución económica, lo hacemos por el dinero, no lo hacemos por ayudar verdaderamente. Y es justamente cuando tú generas un apego, y cuando tú generas un apego, pues eso se aleja, porque la vida es así, porque lo necesitas. Entonces generas ese apego, como en las relaciones, es lo mismo. Pero, ¿qué pasa ahora? Pasa que tú tienes que, en este caso, escoger tu anhelo. Tienes que escoger tu anhelo. Escoges tu anhelo, ¿y qué es lo que vas a hacer con el anhelo? El anhelo no tiene un fin de lucro. El anhelo no lo hace por el resultado. El anhelo lo hace porque le nace, porque quiere ayudar, porque quiere dar a conocerse. Entonces, cuando tú quieres darte a conocer, el resultado es inevitable. Pero en este proceso de convicción a tu deseo, existe una brecha enorme, donde van a haber adversidades, van a haber miles de cosas, y tienes que tener mucho más conocimiento con respecto a esto. ¿De qué? De tener, por ejemplo, otra perspectiva con respecto a la adversidad, que es lo más importante. Saber escuchar a tu intuición, porque es ella la que te va a guiar, porque tú no sabes cómo, tú solo sabes el qué quieres. Ese es tu deseo, ese es tu anhelo, pero no sabes cómo. Entonces empiezas a tomar acción masiva confiando en qué. Confiando efectivamente, ahorita vamos a mencionar las 7 leyes en las cuales tienes que tener confianza, porque tener confianza en las leyes es tener confianza en Dios, igual que tener confianza en ti. Vamos acá a leer las 7 leyes. Y rapidito, así nomás, ¿ya? El principio del mentalismo. Lo que piensas se expande. Pensamientos similares se juntan. Principio de correspondencia. Como es arriba es abajo. Como es en la mente es en la tierra. O es en nuestros 5 sentidos. Principio de polaridad. Todo tiene su positivo y su negativo. Y si tú te posicionas aquí, pues inevitablemente vas a hacer que el otro se reduzca. Principio de causa y efecto. Toda acción tiene una reacción. Y en este caso, el principio del ritmo. Efectivamente, este es un principio muy importante. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un objetivo, el objetivo está aquí, la vida te va a mandar al lado, tu objetivo está aquí, la vida te va a mandar al lado opuesto. ¿Para qué? Para que tú aprendas a tener confianza. ¿En quién? En Dios, en las leyes. Vas a tener confianza, vas a superar, que no va a ser fácil, vas a superar, y recién vas a tener, ¿qué? Tu objetivo. Entonces, con respecto a esto, eso es la ley del ritmo. La ley de generación, que todo tiene un determinado tiempo de gestación, al igual como un niño, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en este proceso de convicción a nuestro deseo, tenemos que confiar en todas estas leyes, porque es justamente la desinformación, y no saber vivir. La falta de comprensión, lo que nos hace entrar en duda y en incertidumbre. Pero cuando tú conoces esto, lo que en realidad es la vida, tienes una confianza plena. Pero para poder hacer esto una creencia, tienes que estudiar todos los días de esto, para que se vuelva una creencia. ¿Cuál es tu creencia por generar dinero? Tu creencia de generar dinero es estudiar, ir a la universidad y luego buscarte un trabajo. Y eso es, ¿por qué? Porque te lo ha dicho tu mamá, te lo ha dicho tu papá, te lo han dicho desde que has nacido hasta ahorita, hasta que estás viendo este video. Te han dicho eso, te han hecho creer eso. ¿Mediante qué? Mediante el estímulo de los 5 sentidos. Entonces, estimúlate tú mismo y bombardéate con esta información
que es la verdadera forma de vivir, para que tu cerebro lo adapte como una creencia. Eso es justamente la manera en cómo tú vas a encontrar plenitud. Lo que yo les comento es un proceso que tiene que tener un determinado tiempo, nada es de la noche a la mañana. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos iniciar hoy. Y efectivamente, ¿con qué? Con tu autoconcepto. Quería decirles algo más, se me fue de la mente. Espero les haya gustado. Visítenme y no se olviden de suscribirse y darle la manito me gusta.